Buenos días a todos, gracias por la espera. Vamos a dar inicio al último día del ciclo de conferencias que tiene el tema de psicología aplicada de la Asociación de Estudiantes de Psicología. Entonces, el día de hoy, en la mañana, tenemos la conferencia del lugar de los padres en el proceso psicoterapéutico del niño. Vamos a dar paso a nuestra moderadora, Samia García. Un aplauso, por favor. Bien, nuevamente quisiera dar la bienvenida a todos y todas al segundo ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Psicología. Quisiera recordar que hoy es el último día del ciclo de conferencias y básicamente los temas han versado sobre la psicología aplicada. Entonces, nuevamente, el tema del día de hoy, el tema central, será el lugar de los padres en el proceso psicoterapéutico del niño. Entonces, de alguna manera quisiera que les diésemos un fuerte aplauso a nuestras ponentes del día de hoy, por favor. Y bien, he formulado una breve introducción, un breve prefacio para introducirlos a todos en este tema. Entonces, quisiera recordar que en 1909 Sigmund Freud publica el título Análisis de la fobia de un niño de 5 años, que subtituló El caso Hans. En este se hace una de las primeras referencias de un niño sometido a psicoterapia, en concreto de tipo psicoanalítico, donde Freud en su introducción menciona, abro cita, dirigí desde luego en conjunto el plan de tratamiento e incluso intervine una vez en él personalmente, manteniendo una conversación con el infantil sujeto. Pero quien llevó adelante el tratamiento fue el padre del enfermo, cierro cita. Es decir, el tratamiento a la fobia del niño vino dado al parecer de la utilización del padre como intermediario directo. De este trabajo ha transcurrido ya más de un siglo, como sabemos, y las intervenciones en clínica de niños han evolucionado claramente desde planteamientos teóricos, en donde se han excluido completamente la figura de los padres, hasta concepciones que han considerado a la familia en su conjunto el centro del trabajo en clínica infantil. La progresiva comprensión de los procesos psíquicos y los avances en investigación han guiado dicha dirección. E incluso me atrevo a mencionar que esta dirección va en correlación al reconocimiento de la importancia que tiene la relación padres-hijo en la estructuración de la psiquis del niño. Dentro de la clínica con los niños, Melanie Klein sostenía que si bien los padres resultan aliados necesarios para la viabilidad del análisis, estos tienen un papel secundario, ya que lo central es lo que transcurre en la estructura intrapsíquica del niño. Sin embargo, en contraste, Anna Freud ya planteaba la necesidad de considerar que las relaciones que tiene el niño con su familia están estructurando su aparato psíquico y esa influencia va a continuar en paralelo en el desarrollo del análisis. Esto último, las relaciones del niño con los miembros de su familia, serán estudiados por variados autores, como Ferenczi, Bion, Winnicott, que van abriendo paso a considerar en qué medida las relaciones materno, paterno, filial influyen en el desarrollo. Bowlby, a través del constructo del apego, ya menciona que el establecimiento del vínculo de apego, la calidad de los primeros vínculos, junto con la regulación emocional, favorecen y son trascendentales en el desarrollo de la capacidad de representarse subjetivamente a uno mismo y también al otro. En paralelo con la evolución que se ha descrito, se han producido aportes particularmente procedentes de la teoría sistémica, que han supuesto un avance en la intervención con padres, tales como la consideración de la familia como sistema, formado por subsistemas, y la tendencia a la homeostasis de los sistemas, pese a que las condiciones internas o externas los modifiquen. En vista a lo expuesto y a lo que resta por exponer, es claro que se encuentran diversos planteamientos en la bibliografía y no existe un consenso como tal, mas podría decir que se tiende al parecer a afirmar a los padres como figuras primordiales, ya sea por su interacción continua o por ser aquellos al que el menor, que orientan al menor o a quienes el menor utiliza para orientarse. Es decir, los observa, se interesan en lo que hacen, se interesan en lo que dicen y cómo lo dicen, por los sentimientos que expresan, que niegan o que reprimen. Si los padres ejercen una presencia continua en el horizonte psicoterapéutico, la pregunta que surge entonces es por el lugar que se le debe dar a los padres en el tratamiento con los niños. ¿Cuál es el tipo de relación que se debe establecer con los padres en la intervención terapéutica? De ser el caso, ¿cuál sería el modo de construirla? Y si se la construye, ¿la intervención de clínica de niños se ve distorsionada o facilitada por la doble transferencia que se produce inevitablemente al realizar intervenciones con los padres?
Y para finalizar, ¿realmente estas intervenciones tienen el carácter de intervención psicoterapéutica o son solo tareas psicoeducativas? Dejo abiertas estas preguntas para todos ustedes y sin más preámbulo dar paso a las prestigiosas ponentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, la primera ponente que hablará el día de hoy es la magíster Cristina Orbe Nájera. Cristina es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es magíster en educación por la Universidad San Francisco de Quito, es terapeuta del Centro de Psicología Aplicada de LOPUSE, actual docente de la Facultad de Psicología de LOPUSE, supervisora de prácticas clínicas en el ECU 911 y, bueno, también tiene consulta privada en psicoterapia de orientación psicoanalítica. Por favor, un aplauso para Cristina. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, yo traigo un texto que voy a ir leyendo para avanzar en el tema, ¿sí? Me parece que hablar de los padres en torno al proceso psicoterapéutico de un niño requiere una mirada particular de aquello que le es demandado al psicoterapeuta, la cura de su hijo. Un niño con dificultades representa la ausencia de un otro, la ausencia de ese niño esperado, de ese que fue dibujado en el imaginario de los padres, incluso antes de su concepción. El niño que viene a consulta viene desde un real, desde un cuerpo. Nosotros tenemos un niño frente a nosotros, pero este niño es sostenido por la palabra que refiere a un deseo. En ese sentido, no es del todo del orden de lo real. Pongamos un ejemplo en relación a esto. Este papá que llega a la consulta y nos dice, no, doctor, doctora, mi hijo es muy tímido y deja que lo pegue. Esta es una afirmación que apunta a un real. Es muy tímido y deja que lo pegue. El padre no deja lugar a la duda. Ha construido en su discurso a un niño que es y que deja que pase algo que de pronto para el padre no es lo que él quisiera que pase. La demanda hacia el terapeuta es que éste consiga que su hijo deje de ser para que así responda a este deseo consciente de tener un hijo fuerte. Sin embargo, el deseo no es consciente y el padre finalmente goza de impedir que el niño se exponga a riesgos. Ello hace que el niño, este niño y otros como este, sean estos hijos eternos, aquellos que se necesitan, que van a necesitar siempre de este padre y que lo ubican al padre en este orden de lo necesario, en este orden de lo indispensable. El padre debe estar presente porque no sostiene la ley que libera a este niño para que pueda existir. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero esto deviene también de la capacidad de ese niño para alimentar la respuesta de los padres, su propio deseo. El real, en el transcurso del tratamiento, nos va a dar la pauta de por dónde empezar para acceder al sujeto, para hacer que los padres entiendan quién es su hijo y cómo es que ellos pueden, a su vez, acceder a estructurar a ese sujeto que se está construyendo. En este sentido aplica lo que Jerusalimsky llama el desdoblamiento de la demanda. Se necesita una doble escucha, por un lado al niño y por otro lado a los padres de este. Dependiendo de la edad, va a ser necesario apelar a la idea del caso por caso, sobre cosas como la frecuencia y la articulación de dicha escucha. En el trabajo con los padres no hay que perder la idea de la filiación en tanto operación simbólica que supone que un hijo es capaz de encarnar en algún momento el ideal de ellos. Esto puede ser fácilmente desmentido por la palabra de un especialista, entre comillas, que con un diagnóstico coloca a ese hijo en el lugar de la patología en vez de en el lugar de la existencia. La crianza exige a los padres una posición reflexiva en la que se repensará la propia subjetividad y se considerará la subjetividad del niño con la distinción de que ambas subjetividades irán cambiando en un proceso dinámico. El niño es imaginado, es hablado, es dibujado por los padres. Ellos suelen tener una idea, una representación mental de su hijo y es necesario que puedan reconocer
que existen diferencias en este hijo, en este niño del imaginario paterno y el niño real. Como pueden ver, el trabajo con niños supone un especial cuidado y detalle. El rol de los padres es importante, ya que su presencia es de trascendencia para la estructuración subjetiva del niño, para su humanización. Para humanizar a alguien y para procurar su acceso a lo social se van a necesitar 4 elementos: la madre, el niño, el padre, tal vez mis amigos los psicoanalíticos lacanianos dirán el falo. Yo voy a excluir un momento al falo y voy a poner la relación como 4º elemento. Madre y padre son los representantes sociales en la familia. Es a partir de esta relación primordial que se da paso a la construcción de la identidad. Una madre que asume su rol, que asume su función, llama a su hijo a participar activamente de la subjetividad materna. Y es a partir de ello que los aportes de la función paterna van a ser bien recibidos por el niño. Es decir, una madre que permite que este niño acceda a su subjetividad para construirla en tanto madre, también va a permitir que este padre ejerza su función en el corte necesario para que este niño se construya independientemente de esta madre. En términos ideales, será a partir de las interacciones constantes entre padres e hijos, a partir de esa escucha e interés por lo que el niño ofrece a la dinámica relacional, que se irán sentando las bases para que ese infante pueda decir algo de sí mismo, saberse a sí mismo, existir. Cuando el niño crece, las relaciones se amplían y se construyen vínculos afectivos con otras personas que también van a apoyar la construcción de esa identidad. A estas relaciones se las denomina relaciones secundarias, pues se identifican sobre la base de estas relaciones primordiales sentadas con las figuras relacionales padre y madre. En estas relaciones secundarias lo que ocurre es que se reeditan los modelos relacionales primarios, lo cual coloca a los padres otra vez en este rol de función, en tanto apoyo a la construcción de ese sujeto. El rol parental implica un complejo camino en el cual los padres se enfrentan a su propio proceso de desarrollo y deben poner en juego su capacidad de ponerse al servicio de un vínculo que va a demandar y además va a interrogar masivamente, que además va a requerir que se adapten a situaciones y afectos antes desconocidos para ellos, y que posiblemente los lleven de regreso a dinámicas vinculadas con su familia de origen, para lograr de esta manera instaurar una propia dinámica relacional familiar centrada en esta nueva construcción. En el trabajo con los padres es necesario enfocarse en la necesidad de un proceso que favorezca sus habilidades parentales, que apoyen su necesidad y su posibilidad de reflexión crítica, para que logren entender a su hijo más allá de sí mismos, como un sujeto en construcción con significación y necesidades propias. Esto es un poco complejo, porque finalmente el hijo es resultado de esta relación de pareja, de esta unión entre los padres. Y en este sentido, el hijo puede ser un síntoma que apunta a esta relación, a esta construcción primaria, de la cual va a salir toda una dinámica de construcción, no solamente de este niño, sino de construcción de toda una familia como tal. Creo que eso es lo que tenía que decir, es un poco como reflexión. Me parece que es importante que apuntemos al hecho de que el trabajo con los niños no puede ser un trabajo que se oriente a una metodología rígida, estricta, sino que, como les he explicado, el caso por caso debe ser muy tomado en cuenta. La dinámica relacional de una familia versus la dinámica relacional de otra probablemente tengan diferencias radicales completamente marcadas, y la edad de los niños también va a ser determinante para el trabajo que se pretenda hacer desde la clínica con niños, con la inclusión de los padres en dicho proceso. Cuando uno trabaja con niños muy pequeñitos, por ejemplo, la participación de los padres es una participación bastante más activa, bastante más cercana. De hecho, la demanda de los padres es una demanda que se construye mucho en función de lo que decían en la introducción, relacionada con los procesos de psicoeducación. ¿Qué hago con este niño? ¿Cómo le enseño a hablar? ¿Cómo le enseño
a moverse, cómo le enseño a coger la cuchara, cosas que parecen súper sencillas, pero que en la estructuración de una familia juegan papeles bien particulares. Se ponen en juego el rol del padre, se pone en juego el rol de la madre, y estos dos se ponen en juego de cara con este rol de ser hombre, de ser mujer, y de asumir un nuevo rol, una nueva función a nivel social. Como ven, es bastante complejo lo que ocurre cuando dos seres humanos se juntan y devienen en padre y madre, y por lo tanto comienzan a construir una familia. Cuando se trabaja con niños un poco más grandes o con niños ya en edad escolar, la demanda, la escucha al niño tiene que ser mucho más particularizada de esta demanda de los padres, y el trabajo con los padres probablemente sea paralelo en función de procurar que ellos comprendan lo que les acababa de decir, esta necesidad de este niño de construirse independiente, de ser un sujeto que tenga palabra, que pueda ser escuchado, que pueda ser reconocido independientemente del rol que permite que esta familia sea funcional como tal. Eso es todo, muchas gracias. Bien, ahora daremos paso a nuestra segunda ponente. Nuestra segunda ponente es la magíster Rosa Inés Rodríguez Falcones. Ella es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster de clínica en salud mental por la Universidad de León en España. Tiene un diplomado internacional en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACS en Argentina. Es jefe del Servicio Psicológico Pediátrico del Hospital Metropolitano de Quito y coordinadora del Servicio de Psicología de la Fundación Metro Fraternidad. Es miembro de la Escuela Freudiana del Ecuador y atiende consulta privada en clínica psicoanalítica. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestra ponente. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, en relación al título que nos convoca hoy en la reunión de esta mañana, el término lugar, me detuve en relación al término lugar, y este me llevó a preguntarme a qué alude el término orientado en relación a una cuestión, a una pregunta, ¿no? Me preguntaba, ¿tiene que ver con el lugar físico? Si es así, en relación a todo lo que completa el título, ¿no? ¿Dónde permanecen los padres durante el encuentro del niño con el psicólogo, por ejemplo? ¿Acompañan al niño en la sesión? ¿Esperan afuera del consultorio? ¿Entran luego de finalizada la sesión con el niño? ¿Alude tal vez el término lugar a la palabra? Si es así, ¿cuál es el momento idóneo para tomar la palabra? ¿Toman la palabra los padres? ¿Cuál es el momento? ¿El psicólogo posibilita esta toma de la palabra? ¿Será que es el niño quien posibilita la toma de la palabra? ¿Será que se animan a tomar la palabra? Si es en tanto función, me preguntaba, ¿no? ¿Será que todo progenitor está en función paterna o materna? ¿Alude este término a un lugar simbólico? ¿Será que alude a lugares en el recorrido? ¿Tiene que ver el término con papá y mamá? Parecería que no habría que desperdiciar las referencias al término, ¿no? Que en su acepción pueden ser muchas y pueden dar lugar a muchas preguntas, no solamente las que les he mencionado. Cada una de estas acepciones que he anotado, inevitablemente pueden ayudar a construir hipótesis. Arranquemos con hipótesis sobre el lugar que los padres tienen en el trabajo analítico del niño, ¿no? Me gustaría también ubicar, bueno, esta invitación a algo decir que me hace Denis, en relación a los espacios donde realizo mi práctica, un poco para que ustedes puedan ir entendiendo, bueno, estas conferencias son de psicología aplicada, entonces esa palabra me resonaba bastante para poderles presentar hoy. Es inevitable hacer un reenvío a la teoría, pero creo que era importante hablarles de lo que ocurre en la práctica del día a día, cuando recibimos a los niños, cuando recibimos a los padres,
y que no necesariamente siempre es en un consultorio, ¿no? Bueno, mi práctica, como escucharon en la presentación que se hizo, se desenvuelve en varios escenarios. Uno es un hospital general que recibe pacientes de todas las edades, ¿sí? En donde la atención se la puede realizar en la habitación, o sea, en piso, ¿no? En la habitación del hospital, en la emergencia, ¿sí? En la unidad de cuidados intensivos, en el área de chequeos hospitalarios, que es un área donde se realiza evaluaciones de todo tipo, y entre esas se incluye también una evaluación psicológica general, y se hace una breve entrevista a los padres que dura aproximadamente 1 hora, ¿sí? Entonces, no sé si están familiarizados con los escenarios que les estoy planteando, y un poco ahí ubicamos lo que les voy a ir diciendo, ¿no? Cada uno de estos espacios físicos matizando la intervención y evidentemente el modo de producción de la palabra del niño y el modo de decir de papá y mamá. Además del hospital general, está el espacio de atención a pacientes con menos recursos económicos, que es la Fundación Metro Fraternidad. También forma parte del Hospital Metropolitano, donde se recibe en esta fundación a pacientes en consulta externa. Consulta externa es consulta ambulatoria, ¿no? En las mismas especialidades que tiene el hospital, lo único que no se atiende aquí son emergencias, y donde se programan intervenciones quirúrgicas a veces, ¿no? Cuando se lo requiere. Con costos de fundación, pero recibiendo los servicios de atención hospitalaria de los profesionales del Hospital Metropolitano, y si, como les digo, si se requiere una cirugía, pues obviamente quedarán hospitalizados en el mismo espacio del hospital, ¿no? Y el otro escenario es el del consultorio privado. Bueno, la consulta generalmente inicia con un relato, y ampliemos un poco la idea de consulta, no necesariamente porque esté en el consultorio. Cuando te llaman a hacer que llamamos nosotros interconsulta, porque algún otro profesional del área de la salud convocó al psicólogo a atender a un niño, a escucharlo, ellos dicen atender, nosotros le llamamos a escucharlo, es una consulta, parte también como una consulta, ¿no? Inicia como un relato. El de alguno de los padres, a veces puede ser solo uno de ellos, a veces puede ser ambos. Si lo ubicamos esto en el escenario del consultorio, por ejemplo, ustedes lo sabrán que no siempre van ambos padres, ¿no? A pesar de que a veces uno lo solicita de esa manera. A veces van ambos, pero solo uno toma la palabra. Este relato también puede ser el de ambos padres, puede ser el relato del niño, puede ser el relato del niño y el relato de alguno de sus padres, o el relato del niño con ambos. Así se dan cuenta que hay varias posibilidades de arrancar. En cualquiera de estas variantes hay una toma de la palabra en un espacio que propone el decir y posibilita la escucha. Si se propone el decir, tiene que estar posibilitada la escucha. Esperemos que esté posibilitada la escucha. Cada uno a su tiempo, ¿sí? Hay una narrativa, una construcción de ese sujeto, en tanto padre, en tanto madre, que se anima a tomar la palabra bajo el pre-texto, bajo el pretexto de hablar de un niño, de hablar de un hijo. Y es importante hacer la diferencia, porque no necesariamente porque tenga el mismo apellido quiere decir que está hablando de un hijo, ¿sí? Puede estar hablando de un niño. En esta narrativa hay una transmisión de lo que el niño está produciendo en quien toma la palabra, aunque lo que se esté narrando sea un hecho fáctico, ya sea lo que a papá o a mamá preocupa, atemoriza, o lo que el entorno que le rodea a esta familia le señala como necesario de atención o intervención en el niño. Entre lo que el niño es, entre comillas, para este papá, mamá, y entre lo que desearía y entre lo que se desearía que fuera, también entre comillas. Pero también lo que es la historia de este papá, de esta mamá, cada uno por separado y en el intento de hacer pareja. Siempre intento, ¿no? Intento. Antes y después de la... Es que es importante porque no hay la frente, hay un intento, ¿no? Pues, si acaso. Y hay cómo intentar, que es la buena noticia. Antes, sí, se lo logra. Antes y después de la llegada de este hijo, ¿no? Antes y después de la llegada se juegan los intentos, ¿sí? Y a ratos con la llegada esos intentos se hacen un poquito más complejos, ¿no?
Relación de la que queda inevitable, relación que queda inevitablemente marcada por el encuentro y el desencuentro con la paternidad y con la maternidad. Encuentro, desencuentro, ¿no? A ratos a los papás el poderse percatar, ¿no?, de que el encuentro y desencuentro es se juega en una dialéctica más que en una dualidad. En la dualidad es o es lo uno o es lo otro. En la dialéctica hay movimiento, pasamos de lo uno a lo otro y en esas nos las vemos, siempre con la idea de movimiento. A ratos a los papás esto les hace sonido y ayuda a poder ir diciendo otras cosas, ¿no? Esto evoca situaciones, evidentemente, eventos concretos que han dejado marcas en el niño y en los padres. Sobre todo esto pueden los padres hablar. Aquí los padres vienen a hablar, pueden hablar, y es aquí donde nuestra escucha va a ir definiendo un modo de trabajo, ¿sí? Sí de pesca, ¿no? Nuestra escucha va a ir definiendo un modo de trabajo. Es el modo de poder plantearse la escucha la que va a ir pudiendo plantear otro giro en el trabajo con ellos, ¿sí? El que toma la palabra no puede hablar sino de su propio malestar, ¿sí? En esos intentos de querer hablar del malestar del niño, ¿sí? Es que hay que dejar que hable el niño para que él mismo pueda decir de lo que le ocurre, ¿no? El que toma la palabra no puede hablar sino de su propio malestar, en un intento fallido de dar cuenta de otro, ese intento de dar cuenta de otro en el que todos caemos, y sobre todo desde el lugar de papá o mamá, nos pasa seguido. Siempre mamá o papá creemos y queremos, creo, saber todo lo que le pasa, ¿no es cierto? Y el todo es complicado. Algo podemos saber, algo podemos ayudarle, algo podemos decir, pero el todo es imposible, ¿no? En ese intento de dar cuenta de este otro, retorna así al padre, ¿no? Les estaba diciendo, en tanto sujeto de enunciación. Quien toma la palabra es sujeto de enunciación, ¿sí? Es quien dice. Este relato en un espacio de palabras puede permitir al papá, a la mamá, a ambos, algo escuchar, algo escucharse del lugar que dan a este hijo o a este niño, y algo podría decir esto del lugar que pueden tener en la relación a este hijo o a este niño. No es poco que los padres se animen a empezar a hablar, no es poco, ¿sí? Les ayuda a los padres a ver que no siempre es fácil ir y sentarse, ¿no es cierto?, en el sillón y empezar a decir, no siempre es fácil, y eso es algo que también hay que reconocerles un poco a los papás, ¿no? Sería más fácil en algunos casos, y es lo que muchos hacen, llevarlos a donde les puedan medicar, ¿no es cierto? Entonces, que empiecen a hablar no es poca cosa. No es poco que los padres se animen a empezar a hablar, aunque sea bajo el pretexto del hijo, aunque sean animados por la queja de lo que ese hijo les provoca, se animen a tomar la palabra. Algunos logran caer en cuenta que es un tomar la palabra, un asumir la palabra, y para algunos esta toma eventual de la palabra los anima a sostener su propio proceso, cayendo en cuenta en algunos casos de que era sobre sí que se venía a hablar, ¿no? Y es que cuando los padres, y en esto abro comillas porque es una cita de Freud, cuando los padres se erigen en portadores de la resistencia, a menudo peligra la meta del análisis o este mismo. Y por eso suele ser necesario aunar al análisis del niño algún influjo analítico sobre sus progenitores. Algún influjo analítico, decía en introducción, ¿no? Hablabas de las intervenciones psicoeducativas, hablabas de tareas psicoeducativas, hablábamos de procesos. El término intervención ayuda bastante, ¿no? Porque es un modo, es un momento. La intervención podría ser tomada, se me ocurre en lo que tú decías, como un corte, ¿sí? Como un corte que plantea otro modo de decir, y sí, tal vez no sepamos, no se sabe si será todo un proceso analítico, pero al menos hubo una intervención de otro orden. Algún influjo analítico, decía Freud, ¿no? Esto está en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Y como Freud también lo plantea en el texto que les estoy mencionando, las dificultades externas de la situación parental suelen formar parte de la condición infantil. Esto nos ayuda a ir un poquito más allá y responsabilizar de otra manera a esta idea. A mí siempre me hace un poquito de ruido la idea del niño, no necesariamente positivo, ¿no? El niño es el síntoma de los padres, lo repetimos un montón, ¿no? Pero los padres es una dimensión amplísima. Entonces, creo que el plantear la situación parental, todo lo que se juega ahí en la pareja, en el intento de pareja de padres, en el intento de pareja de esposos, yo creo que habla una dimensión un poco más amplia, ¿no?
Frecuentemente son los padres quienes traen entre comillas nuevamente, ¿no?, al niño a la consulta. Pero no frecuentemente son quienes piensan que es necesario. O sea, no necesariamente los papás vienen sabiendo o sintiendo que es necesario, apropiado venir, ¿no? ¿Qué los anima en asistir? ¿Qué pueden transmitir de quienes han sugerido al niño asistir? En esto me refiero a cuando son enviados, remitidos, sugeridos de venir por parte de la maestra, del psicólogo escolar, del pediatra, del neurólogo, ya que esto va a marcar el modo de asistir y el modo de decir. Convertir este traer, entre comillas, ¿no?, modalizar el ser enviado en un venir por parte del niño siempre es una posibilidad. Abrirle la puerta a los padres, invitarlos a entrar, evita que irrumpan, ¿sí?, que interrumpan el espacio de trabajo del niño. Les podría permitir entender algo de lo que ocurre tras la puerta de la sala de espera, o la puerta de la emergencia, o la puerta de cuidados intensivos, donde se juega muchísima más angustia. Les invita a no quedar por fuera de lo que les atañe en este trabajo. Les recuerda que no se viene a depositar al niño, entre comillas, para ser curado. Considerar que las intervenciones de los padres en el proceso no sean meramente informativas es importante. Y es pertinente que los padres puedan asumir la implicación en este trabajo. Eso a veces se devuelve con una pregunta, ¿no? Porque a ratos si solamente dejamos que ellos vengan, hablen y no hacemos un corte y no repreguntamos sobre cuál es la posición de ellos frente a lo que están diciendo, pues podrían quedarse simplemente en la mera transmisión, en la mera información y depositándote todo el saber o la idea, ese supuesto saber a quien está al frente escuchando, ¿no? Considerar que las intervenciones de los padres en el proceso no sean meramente informativas. Es pertinente que los padres puedan asumir la implicación en este trabajo. Sin embargo, es preciso establecer, tanto para el niño como para los padres, el lugar que cada uno tiene en el espacio de trabajo, evitando invasiones en el lugar que se ofrece al niño como propio y en lo que el niño se autoriza en su decir. Es decir, a ratos son los padres quienes pretenden decidir quién va a entrar primero. Ellos vienen a hablar hoy no va a entrar él, hoy vengo a hablar yo porque estoy muy enojada, porque no sabe lo que me acaba de hacer el niño, frases textuales, ¿no? Entonces ellos son quienes a ratos quieren plantear cómo se va a dar la sesión. Lo que anima a los padres a venir a hablar no siempre coincide con aquello que el niño se permite decir en el primer encuentro o en los encuentros con el analista. Los padres hablan del niño y es inevitable que el niño hable de estos. Frecuentemente los padres tienen un lugar en la escena que el niño relata, estén o no presentes en lo que se esté narrando. O sea, suelen hablar, suele haber una referencia a ellos. O en otros casos es el padre que muchas veces busca, entre comillas, complementar aquello que el niño narra. No solo los padres tienen una versión del niño, por así decirlo, los niños también la tienen de sus padres. Y a ratos también a ellos les ayuda saber que la pueden tener, ¿no?, que la deben tener. El analista escucha, el niño es invitado a decir. El analista escucha, acompaña en este decir y posibilita. Si el niño acoge esta posibilidad de decir de otro modo, una y otra vez, y las veces que sean necesarias, con la posibilidad de hacer giros y producir nuevos modos de decir, y producir el niño, no el analista, nuevos sentidos. Y esto tiene efectos en el niño y evidentemente en los padres. Las intervenciones del analista apuntan a favorecer la palabra en detrimento de actos complicados por parte del niño, por ejemplo, posibilitando nuevos modos de vínculo también. Bueno, y este trabajo toma tiempo, está en una relación al tiempo cronológico, por ejemplo, la duración de la sesión, la frecuencia en la asistencia, el horario de la cita, etc. Y también está en relación a un tiempo lógico, un tiempo sometido a la lógica del inconsciente. La relación al tiempo suele ser diferente en el niño y en los padres. Esa es una de las cosas con las que frecuentemente uno se choca, ¿no? Parecería que los niños no suelen incomodarse con el tiempo, sobre el tiempo, no siempre. Los padres suelen, en cambio, tener urgencia en relación a que el síntoma cese, y esto lo colocan en términos de tiempo, como por ejemplo querer cuantificar el número de sesiones. La escuela, cuando manifiesta interés en el proceso, frecuentemente en relación a no poder tolerar los efectos del síntoma del niño en el espacio educativo,
también suele colocar su interés en términos cronológicos. Por otro lado, no se puede dejar de señalar el hecho de que son los padres quienes deciden en la medicalización de los niños, siendo otro aspecto trabajar con ellos, posibilitando un modo distinto de entender aquello que se quiere ocultar con el medicamento. Es evidente lo fundamental, este es otro modo de respuesta a la pregunta que anima el tema, ¿no? Es evidente lo fundamental de no dejarlos por fuera de la escena de trabajo, aunque señalando la diferencia en el espacio. Actualmente parecería que la ciencia médica tiene mucho que decir sobre los niños. Así también las ciencias de la educación promueven saberes sobre lo que ocurre con los niños y se multiplican los espacios y en ellos argumentos que promueven saber qué es lo que ocurre con los niños y sus conductas y sus síntomas, así en plural, síntomas, conductas. En esta avalancha de pronunciamientos, muchos padres podrían pensar que no tienen mucho que decir, que no queda lugar para su decir frente a la erudición de los profesionales y de la ciencia que al parecer, entre comillas, avala a algunos profesionales. Pues en esa dificultad de decir, inevitablemente también se está dificultando el decir del niño. Surgen tantos nombres para referirse al modo de hacer del niño que sale de aquello que llamamos norma, que muchas veces no le queda espacio al niño para algo decir sobre su propio modo, porque resulta que todo el mundo sabe un montón y sabe muchísimo más que él, ¿no? Modo en tanto modalización, ¿sí? Que propone un recorrido particular, que propone subjetividad. Es el recorrido el que propone la subjetividad, ¿eh? Y eso se produce, no está. Y es que para saber del modo de cada niño hay que preguntarle, hay que invitarlo a hablar, pero sobre todo hay que permitirle hablar, permitirle formular hipótesis, hay que permitirle que se favorezca su pronunciamiento, que sí que los niños lo pueden hacer, obviamente. Dar cabida a la deconstrucción de los supuestos saberes, en forma de adjetivos, de sustantivos, de diagnósticos que ellos han escuchado, porque el niño ha escuchado esas palabras con las que vienen. Y además hay que permitirle al niño tener una postura sobre esto. Por supuesto que los padres son necesarios para llevar a cabo el trabajo. Si los padres hacen prevalecer la desconfianza en el analista, es muy poco probable que el trabajo continúe con el niño. Ellos están implicados desde el comienzo. Sabemos que la función, bueno, no sé si lo sabemos, que la función paterna y materna es necesaria en la estructuración del sujeto y no contingente. Los padres en el tratamiento del niño son abordables en tanto encarnan una función de la cual da cuenta el niño en su discurso. Esta función los confronta, nos confronta con nuestra propia historia. El lugar de padre o de madre no es independiente, no deja por fuera los avatares de la propia constitución subjetiva, de la propia subjetividad. El niño transmite fantasías, deseos, enuncia recuerdos, vivencias, etc. Y en esta transmisión algo se puede saber del lugar del padre, de la madre. Pero es importante señalar que la referencia al padre, a la madre, está en permanente deconstrucción. El lugar del padre está en permanente deconstrucción. El niño lo va construyendo y deconstruyendo en tanto habla. Entonces, el lugar del padre, del lugar del padre y del lugar de la madre, solo se puede saber en el discurso del que habla. Ahorita podemos dar pautas, pero si quieres saber cuál es ¿cómo era el título? El lugar de los padres en el proceso psicoterapéutico del niño, escucha al niño. Gracias. Bien, muchas gracias Rosa Rodríguez por su intervención. Ahora daremos paso a la magíster Soledad Ávila Saavedra. Soledad es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en intervención, asesoría y terapia familiar sistémica por la Universidad Politécnica Salesiana, certificada en Theraplay, actual docente de la Facultad de Psicología de la PUCE, psicóloga de la Fundación A Su Lado, y ella también ofrece consulta privada en terapia familiar sistémica. Por favor, un aplauso para recibir a Soledad. Hola chicas, chicos, gracias por estar aquí y por ese aplauso así cálido. A ver, voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema, algunas ideas que estuve dando de vueltas en la cabeza desde que se me propuso participar en este conversatorio, y voy a ir un poco planteándoles estas ideas.
Para comenzar, me parece súper importante desarrollar un marco de referencia del enfoque sistémico, el mismo que puede ofrecernos un modelo para entender esto que nos convoca hoy aquí, que dice el lugar de los padres en la psicoterapia de los niños. La teoría general de los sistemas provee de un marco teórico para concebir a la familia como una unidad, donde sus componentes, es decir, los miembros que la conforman, son parte de un todo. Comprender el funcionamiento de la familia como sistema solo es posible si se puede observar la interacción dinámica de todos sus elementos, que además están regidos por principios que regulan todos los sistemas que nosotros podemos comprender. Principios como la retroalimentación positiva y negativa, que tienen un fin, que tienen una meta, que están ahí para que el sistema alcance un objetivo. Minuchin y Fishman en 1983 sostienen que este funcionamiento se determina a través de pautas, las mismas que definen una variedad de conductas y promueven una interacción recíproca. En este contexto se recalca que todo ser humano se debe considerar una unidad, es decir, un todo, pero siempre en interacción con otras unidades que también son un todo, influyéndose los unos a los otros, y estos a la vez recibiendo influencias externas e internas. En el seno de las familias entonces es donde se va construyendo y se logra experimentar lo que más tarde será este mapa de la vida, este mapa que trazará el mundo en el que estamos. Esta concepción circular de los fenómenos ofrece la oportunidad de observar cómo cada conducta, creencia, idea, afecto, está articulada dentro de una lógica mayor, una lógica de la organización familiar. Organización que al mismo tiempo responde a las interacciones internas de la familia y de las interacciones de esta familia con su medio, o sea, con la sociedad. Minuchin, en su libro Familias y Terapia Familiar, propone que el mundo psíquico influye y es influido por las interacciones constantes y estables del entorno más significativo del individuo. Y de ahí parte para proponer uno de los axiomas de la terapia familiar. Y dice, o sostiene, que los cambios a nivel de las interacciones familiares provocarán entonces cambios a nivel de la experiencia psíquica del sujeto o del individuo. Personalmente, creo que a esta altura de la investigación y de la ciencia no existe una sola persona que no considere clave la interacción del individuo con su entorno. Ya me perdí otra vez. Creer es obvio, no creo que nadie ahorita, ningún científico, ningún profesional, nadie podría negar esta interacción, ¿no es cierto? Esta relación que existe del individuo con su contexto. Creer que nos podemos acercar a nuestro entorno e influir en él, pero al mismo tiempo considerar que esa interacción no influirá en nosotros es, por decirlo menos, bastante inocente o despistado. Sin embargo, cuando el clínico continúa buscando el origen del sufrimiento, el malestar o el síntoma únicamente en el mundo intrapsíquico, es decir, en el interior del individuo, sigue dejando de lado la obvia interacción de la persona con su entorno y ratifica la idea de que se puede comprender un fenómeno al aislarlo con el objetivo de estudiarlo. De estas cortas reflexiones sobre el modelo sistémico surgen al menos dos asuntos que yo he anotado como claves para responder o para poder articular con lo que nos convoca el día de hoy. Por un lado, me parece importante plantearnos si es que es posible entender el síntoma del niño dentro del contexto de su familia. Y por otro lado, si al hacer esto, al concebir de esta manera el sufrimiento, el malestar o el síntoma del niño, tiene sentido la psicoterapia individual. Esas son las dos preguntas que voy a intentar responder de aquí en adelante. Les voy a pedir algo. Me gustaría que por un momento todos traten de imaginar una situación como la siguiente. Son unos niños o niñas, ¿sí? Hace poquito nomás eran niños y niñas, ¿sí? Pequeños. Sus padres les llevan donde el psicólogo, ¿sí? Que en este momento para ustedes es un completo extraño. Tal vez les explicaron por qué van,
tal vez no. A veces los niños van porque se les lleva y nadie les dijo para qué ni en qué circunstancias. Pero partamos de que ustedes en esta experiencia vamos a creer, vamos a pensar que sus padres les han explicado, que van a ir a este espacio y a este lugar porque esta persona les va a ayudar con su problema. Problema que estoy segura que para ese momento ya ha sido descrito, analizado y conversado dentro de la familia, en la escuela, en el pediatra, en otro médico y tal vez hasta en el consultorio de otro psicólogo. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué creen que sentirían si fueran ese niño, esa niña que les he pedido imaginen? Cuando yo pensé en esto, cuando estaba pensando en esto, dije, bueno, seguramente tendría miedo, ¿sí? También un poco de vergüenza, tal vez de enojo. ¿Ustedes tienen algún sentimiento que se me escape? Algo que también creen que podría sentir este niño o esta niña. Incomodidad, ¿cierto? Culpa, ¿cierto? Para ese momento, si es que todo va bien, el psicólogo ya habrá tenido una entrevista primero con los padres, ¿sí? Para comprender la demanda y saber o creer que sabe cuál es el problema. Y el niño cuando llega ya sabe o intuye que el psicólogo lo sabe. Los dos saben que saben. El psicólogo también podría hasta ese punto haber recibido un informe psicológico o de la escuela o de otro profesional, etcétera, ¿no? Y les voy a leer algo más o menos que es un párrafo de un informe promedio. José, Carmen, Soledad, Rosa, tiene una amplitud de atención abreviada. Habría que determinar la posible presencia de un trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Generalmente no puede contener su carácter como se puede esperar para su edad cronológica. Vuelve a una fase de desarrollo narcisista en situaciones sociales que exigen una cooperación adecuada a la edad. Este es solamente un par. Al aceptar esta definición del problema, el psicólogo habrá hecho una alianza con los padres, con la escuela, con el médico, con el neurólogo, con quien sea, con todos esos adultos que están en la vida de este mundo. Y todos han confirmado que el problema es el niño o que el problema está en el niño. Entonces los padres o cuidadores serán citados para recibir indicaciones o para reportar progresos, o lo que decían un poco en la introducción, para procesos psicoeducativos. Serán citados para ser observadores de la curación del hijo portador del problema. En este contexto, entonces, será imposible comprender el síntoma dentro de la dinámica de la familia. Al aislar el problema del tejido relacional donde surgió y donde tiene sentido y total vigencia, nos estamos perdiendo de comprender realmente la función que tiene el problema dentro de la organización familiar. Estas descripciones de las dificultades del niño, ¿se acuerdan? La de que tiene posible presencia de déficit de atención, trastorno de hiperactividad, regreso a la fase narcisista, etc. Sin duda nos ofrecen una visión de un lado del problema y dicen bastante más de quién observó y diagnosticó y definió que del mismo niño. Para agregarle complejidad al problema se podría entonces observar otras aristas. Por ejemplo, ¿cómo se gestiona dentro de la familia la poca paciencia de José, de Rosa, de Carmen, de Pablo? ¿Qué hacen y qué no hacen? ¿Hay alguien más dentro del sistema que tiene poca paciencia? ¿Y qué pasa cuando estas dos personas con poca paciencia se encuentran? ¿Qué hacen todos? ¿Están papá y mamá de acuerdo en cuál es el problema de su hijo? Y así podría yo plantear un montón de preguntas. Podríamos seguir agregando información sobre el funcionamiento familiar. No se pretende, por favor quiero que eso quede claro,
que una descripción sustituya a la otra, por ser más importante o más valiosa. La descripción que el niño hace de sí mismo, la que hacen los padres sobre su hijo, o lo que hace la escuela sobre el niño, son todas parte de un todo más grande. No se trata de encontrar la verdad, o que surja una doble verdad, o dobles descripciones. Por el contrario, esta observación invita a considerar los efectos que el hecho de contemplar el problema desde diversas posiciones producen sobre el propio niño, sobre sus padres y sobre la escuela, por ejemplo. En otras palabras, para comprender el para qué de la presencia de un síntoma, la relación que tiene dentro de la organización de la familia requiere que se pueda trabajar con la familia como una unidad, donde todos tienen un lugar en el proceso psicoterapéutico, y esto incluye también al psicólogo, que influirá y será influido por las fuerzas de cohesión del sistema familiar. El niño, por ejemplo, que a través de su síntoma regula la distancia en el subsistema conyugal, por ejemplo, con extraños comportamientos a la hora de dormir, miedos irracionales o pesadillas o cosas que no están de acuerdo a su edad, está sin saberlo gestionando algo que intuye, vive y siente como amenazante para el equilibrio familiar. Obviamente, comprender el significado, la función del síntoma tiene muchísimos ejes. Yo solamente voy a señalar los que me parecen a mí los más importantes. Primero, obviamente se requiere conocer, comprender la organización familiar. Lo que incluye esto, obviamente, el análisis de los límites entre los subsistemas, determinar la capacidad de adaptación que tiene la familia ante las demandas de cambio, por ejemplo, por los ciclos vitales, el transcurrir del ciclo vital familiar. Las pautas transaccionales que hacen posible esa repetición de ciertas formas de hacer familia, y también poder describir las reglas que regulan las interacciones al interior y al exterior de este sistema. Segundo, el segundo eje o elemento sería ser capaces de determinar el momento evolutivo del niño, ¿sí? Es decir, poder comprender las fortalezas y debilidades del niño con respecto a su desarrollo evolutivo, en términos individuales y psicosociales. Y tercero, lograr construir junto con la familia, ¿sí?, una lógica que tenga sentido y que explique cuál es la función del síntoma. Pero no es la visión del experto desde afuera que les quiere trasladar una idea de cómo debería funcionar esta familia porque el síntoma es esto o aquello. Es una creación, es una construcción colectiva con la familia y el terapeuta. Esta relación recíproca de las dificultades de los niños y la organización familiar ha sido desde hace algún tiempo objeto de investigaciones y trabajos teóricos. Yo quisiera compartir una de estas conclusiones de estos trabajos con ustedes. Mosman y Wagner en el 2008 publican una investigación que se hizo en México que señala la existencia de una relación de influencia positiva entre la calidad de la relación conyugal y la relación entre padres e hijos. Así, si las relaciones conyugales se establecen de forma negativa, sus efectos se desparraman, literal, desparraman o se chorrean, e influencian negativamente a los hijos. El conflicto conyugal puede ser el protagonista en la dinámica de la familia o puede ser un proceso vital en alguna circunstancia de la vida de la pareja. Sin embargo, las investigadoras sostienen que para que este conflicto tenga las condiciones suficientes para afectar y contaminar el ejercicio de la parentalidad, debe ser, y reflejarse en la conducta de los hijos, debe ser intenso, no resuelto y frecuente. Por lo tanto, cada uno de los miembros del sistema familiar, dicen ellas, es parte de una interacción que le otorga sentido al síntoma. El síntoma o problema es un elemento más en la dinámica relacional. Visto de esta manera, el problema del niño o la demanda de psicoterapia originada en un comportamiento o síntoma ubicado en el hijo requiere un proceso que integre a los elementos más importantes de la vida de la familia. Y este pueden ser los padres,
respondiendo a la pregunta que nos convoca, pero también pueden ser las parejas de los padres, pueden ser abuelos, pueden ser hermanos, puede ser el cuidador principal, pueden ser muchas personas que están interactuando y que tienen sentido en la lógica de la organización familiar. Es también fundamental reconocer el contexto sociocultural de la familia. Muchísimos de los problemas detectados y asumidos por uno o varios de sus miembros pueden tener un origen en ideas o creencias culturales que limitan las posibilidades de soluciones alternas. Encontrar junto a la familia nuevas formas de funcionar no puede estar desligado de la realidad social y cultural a la que pertenece ese sistema. Es importantísimo seguirle la pista a las raíces culturales de un problema, porque creer que todo inicia y termina en la familia es igual de ingenuo que aislar los fenómenos para comprenderlos. Analizar junto a la familia, los padres, analizar con los padres cómo una idea, una creencia, un ritual o un mito están influyendo en la interacción de la familia y en el mantenimiento, en la vigencia de un problema, de un síntoma, de un sufrimiento. Por ejemplo, estaba pensando en un ejemplo para el día de hoy y se me ocurrió el niño que le cuesta la interacción social, ¿no es cierto? Que tiene dificultades a nivel escolar, que las profesoras reportan como un comportamiento aislado o tímido o cosas así. Es el niño tal vez que prefiere leer a jugar al fútbol. Y todos los que están aquí sentados saben que ese niño está fregado. Perito. ¿Sí? Entonces, intervenir, trabajar, ¿sí?, en una familia sin considerar estos factores, donde este niño esté interactuando en un contexto donde la definición de los comportamientos aceptables para el varón es que juegue fútbol, sería dejar de ver uno de los elementos cruciales en la comprensión de la dinámica relacional. Y para responder a la segunda pregunta que yo había planteado antes, desde esta perspectiva que acabo de desarrollar, ¿tiene sentido la terapia individual del niño? Voy a partir de la premisa que todos quienes estamos hoy aquí reconocemos la influencia recíproca del contexto en la vida del individuo, en su desarrollo evolutivo y en su narrativa, en la construcción de su narrativa de identidad. Utilizar una lógica que reconozca la influencia del ambiente, pero que sigue siendo lineal, también es posible. Sería algo así. Los problemas escolares de fulanito, de Jaime, de José, de Rosita, se originan en la mala relación de sus padres. Eso es una lectura lineal. Otro ejemplo, otro clásico es: los problemas de conducta del niño son un intento por obtener la atención de sus padres, de sus abuelos, de sus maestros. ¿Se puede ver la lógica lineal en estos diagnósticos? ¿La pueden ver? La lógica causa-efecto. Okay. Y aunque podría parecer, ¿no es cierto?, una observación, un diagnóstico que considera a la familia, no es una observación sistémica. Porque esas explicaciones de causa-efecto buscan determinar el origen o la etiología del problema. Responden a una comprensión de las relaciones como la suma de una serie de comportamientos individuales. Y en esta lógica, la terapia individual sí tiene sentido. Pasar del diagnóstico individual al estudio sistémico de la conducta, problema o síntoma requiere la comprensión de la interacción dinámica de todos los elementos y la circularidad del sistema. Es por lo tanto agregar elementos a la explicación relacional del síntoma. La terapia individual se centrará entonces en la búsqueda del porqué del problema, mientras que el enfoque sistémico traza un camino buscando el para qué del síntoma. ¿Sí? En primera instancia, esto podría parecer un poco simple, una diferencia poco importante. Sin embargo, es crucial para la elección del tipo de psicoterapia. El porqué y el para qué de la conducta problema del niño están íntimamente relacionados. No son cosas que se excluyen, no son explicaciones excluyentes, son dimensiones de un mismo fenómeno. Sin embargo, establecen teóricamente lugares distintos y estrategias diferentes de abordaje.
Entonces, se puede decir que el niño es el paciente identificado. Es la persona sobre la que recae la idea del problema, no necesariamente el problema. El término paciente identificado busca diluir la necesidad de un diagnóstico condenatorio. Así, el trabajo terapéutico del enfoque sistémico pretende retirar el membrete, redistribuyendo las responsabilidades sobre todos los elementos del sistema. Para los terapeutas sistémicos, cuando aparece un síntoma en la familia, se evidencia una dificultad a nivel relacional, que se articula como un síntoma personal. Entonces se señala al paciente identificado como el generador de las dificultades en la familia que el sistema no puede resolver. Este miembro es la parte más sensible del sistema. Es aquel que trae la voz. En cierta forma es el más generoso de toda su familia, porque incluso a costa de sí mismo es el portador del síntoma y el portador del mensaje familiar. Así, el niño se convierte en el portavoz de la familia enviando un mensaje. Finalmente, y como conclusión, desde la perspectiva teórica a la que me suscribo, el lugar de los padres en la psicoterapia del niño es en el espacio terapéutico, no como observadores o informadores, sino como parte del proceso que permite el tratamiento de la familia como una unidad. Bien, en vista de las elucidaciones que nos han podido proponer nuestros ponentes, quisiera mencionar que ha habido gran aforo con respecto a las preguntas, así que daré paso a las preguntas para que puedan ser contestadas, porque hay muchas. Y bien, en vista de que acaba de haber soledad, empezaré con esta pregunta. ¿Cuál es el acercamiento que deberá hacerse al síntoma del niño? Sí, creo que para esto. A ver, el acercamiento al síntoma, bueno, lo que acabo de sostener ahorita y que corresponde al modelo sistémico es el acercamiento, es entender la función del síntoma. El síntoma es un elemento más de la dinámica relacional, entonces tiene un para qué, está ahí ubicado y sigue siendo vigente porque tiene una razón. Entonces el acercamiento desde el modelo es tratar de comprender, ¿sí?, esa función que está cumpliendo para, a través del trabajo familiar, promover una reestructuración, un ejercicio distinto de las funciones para que ya no tenga vigencia el síntoma, ya no haga falta. Bien, ¿las otras ponentes también quisieran responder a la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cuál es el acercamiento que deberá hacerse al síntoma del niño? Seguramente va a resultar complicado, pero, o sea, ¿cómo decir? No entiendo lo de acercarse al síntoma, porque te acercas al niño, puedes mirar algo de lo que el niño, la maestra mira algo, el padre mira algo. Del síntoma se habla, el síntoma es producción, y con la producción, en tanto se convierte en un malestar, porque no olvidemos que puede haber, digamos, o puede estar una conducta o un modo de malestar posicionado como síntoma, pero si esto no resuena para alguien más, si esto no hace oídos, no le llama la atención a alguien más, no dice algo, no estorba y por ende no le genera un malestar al niño, es ahí en tanto quien lo plantea que se podría convertir como un síntoma, porque cuando te hablan de que el niño tiene una determinada conducta, quien está hablando de lo que le provoca al ver eso es el maestro, es la mamá, es el papá. El niño puede hablar de lo que él escucha y de lo que a él le remite aquello que le adjudican a él en relación a lo que le están planteando que tiene, si es que a eso le podemos llamar síntoma. El síntoma es una producción inconsciente, entonces tienes que ponerlo en palabras, si es que eso le llamas acercar. Yo creo que el síntoma lo que hace es decir de esta subjetividad, decir de lo que ocurre con esta personita que está frente a nosotros y que de una u otra manera está en algún malestar. Si es que no se dice, si es que no hay una palabra que cruce, el cuerpo va a hablar.
los actos van a hablar. Y eso es lo que nosotros evidenciamos como ese síntoma. Entonces, si es que apuntamos a la pregunta de cómo nos acercamos al síntoma, es un poco buscando entender qué es lo que este síntoma está queriendo decir para la persona, no para mí como terapeuta, sino para este niño, en este caso, que es traído o que es referido a ratos como síntoma de la familia, a ratos con su propio malestar. Hay niños que llegan a la consulta pidiendo ser llevados. Y eso hay que considerarlo de una manera particular. Creo que uno debe escuchar al síntoma y ver qué ocurre con eso. Bien, la siguiente pregunta, que puede ser para cualquiera de estas tres, es: ¿puede el niño, mediante su discurso en el proceso psicoterapéutico, cambiar el lugar de los padres? Nuevamente, ¿puede el niño, mediante su discurso, cambiar el lugar de los padres en el proceso psicoterapéutico? La pregunta le hice, a lo que me refería es, no quería limitarme solo al psicoanálisis, porque es una pregunta también que me interesaría saber, o sea, la respuesta desde la posición de la teoría sistémica. Entonces, a veces nosotros, digamos, tenemos como niños cierta idea de los padres, ¿no? Cuando somos niños, padre de tal manera, tenemos una idea de quiénes son nuestros padres, mediante cómo ellos se comportan y se relacionan con nosotros. Esta idea, digamos, por ejemplo, podría ser como ejemplo la idea de un padre tiránico, que tal vez no lo es en realidad, pero yo lo entendí de tal forma, yo lo signifiqué de tal forma, porque sí. Y este lugar en el cual yo tengo ubicado a mi padre, que no es algo que en realidad, digamos, me deja vivir tranquilamente mi infancia, sino me causa angustia, puede ser cambiado en el proceso analítico, psicoanalítico o psicoterapéutico con el niño, hablando solo con el niño, o sea, no en el caso del sistémico, no con los padres, sino solo con el niño. El niño, mediante su discurso en el proceso psicoanalítico o mediante el trabajo mediante la intervención sistémica, puede cambiar el lugar en el que él ubicó a sus padres. En tanto tomamos la palabra, en tanto analizante, siempre hay la producción, la posibilidad de que en ese decir algo se mueva. Si remitimos a un poco lo que les planteé hoy, el decir anima otros nuevos modos de decir, y ahí se produce la deconstrucción, tal vez de ese sentido, de esas cargas de significación que tú tenías en relación a tu escena familiar, en lo que tú mencionaste ahorita, ¿no? Y en ese decir, y en esa escucha, en ese hacer giros, como decía, en ese buscar, tal vez en relación al momento, ahí sí, al momento lógico que estás viviendo, hay una posibilidad, y tal vez no, ¿sí?, de que puedas moverte hacia otro lugar. No sé, a ver, no sé si esta parte se entiende, pero no es que se mueve el lugar, por eso es importante tener la diferencia entre papá, mamá. No sé si lo pescaron, yo tal vez debía haberlo explicado un poco más en esto. Yo me referí, no sé si ustedes se dieron cuenta que hablaba a veces de papá y mamá, porque no podemos confundir lo que es la función y confundir con lo que es el personaje o el rol, ¿sí? O sea, el Pepito bonito, ¿sí? Que es mamá o papá. Entonces, la significación, el sentido en relación a lo que te produjo ese crecimiento en relación con tu padre o tu madre, por supuesto que eso se puede deconstruir y volver a construir de otra manera, ¿sí? Siempre hay esa posibilidad, en tanto pongas en juego la palabra, ¿no? Sí. Bueno, obviamente que sí, solamente que es desde otro lugar, o sea, es el trabajo desde una perspectiva teórica diferente. Justo lo que decía al principio y que
quienes han estado en mi materia saben, la premisa fundamental es de que la interacción, ¿no es cierto?, la modificación en la interacción, pero no solamente en términos conductuales, sino pragmáticos, afectivos, cognitivos, en todos esos niveles que implica la interacción, van a producir una modificación, un cambio, ¿no es cierto?, a nivel de la vivencia más interna o del proceso psíquico, ¿no es cierto?, del lugar donde hemos colocado o las categorías en las que le hemos puesto a nuestro papá o a nuestra mamá. Entonces sí, claro que sí. No sé si de pronto un poco para complementar, ¿no? Porque ya lo han dicho prácticamente todos, pero sí, o sea, es importante considerar que los padres se enfrentan a este cuestionamiento masivo del niño per se, de su lugar, de su quehacer en tanto rol, en tanta función. Y el proceso terapéutico va a provocar en el niño modificaciones, pero también va a provocar modificaciones en los padres. Y en este sentido va a haber un movimiento tal vez de lugar, de un lugar que va a permitir una resignificación probable de ciertos elementos, de ciertas circunstancias que de pronto podían ser vistas de manera angustiante, y más bien entenderlas de una manera mucho más sostenida en una dinámica donde, refiriéndome un poco a lo que yo dije, el niño deja de ser, por ejemplo, frente a un tema, para estar. Por ejemplo, el niño que es un malcriado versus el niño que está molesto en un momento determinado. Esos cambios, esas modificaciones se permiten, se logran mucho cuando hay un proceso terapéutico sostenido con padres de hijos. Bien, la siguiente pregunta va dirigida para Chris Orbe y dice así: en un plano que podría ser patológico, ¿qué sucede con un niño que tiene por referencia no una ley que solo prohíbe y delimita, sino una ley que lo aniquila como sujeto psíquico? Vaya pregunta. A ver, la ley, ¿cuál es? Yo creo que ¿quién hizo esa pregunta? Okay. Yo creo que esta pregunta apunta al hecho de que la función en tanto ley del padre con un niño tiene que ser entendida de una manera no muy absolutista, tal vez, por parte de un padre, porque esto probablemente vendría a ahogar. Tú has estado en mi clase y yo normalmente les he dicho que los límites son necesarios porque los límites te dan seguridad. El límite que pone un padre al desarrollo de un niño lo que le permite es moverse en un rango de seguridad. Y la ley del padre debería estar enfocada a que este niño tenga ese espacio de seguridad que le permita no desparramarse, usando tus términos, en este desborde de la infinidad de posibilidades. Entonces, la cuestión de el aniquilamiento del niño frente a una ley muy tajante tendría que vérsela y analizársela de una manera muy particular, entendiendo cómo es que una ley tajante puede aniquilar a un niño en lugar de limitarlo, en lugar de generarle seguridad. Entonces, creo que es importante, sería importante probablemente entender el contexto en el cual este padre está asumiendo un posicionamiento tan drástico en virtud de negar a este niño una existencia, un poco sosteniendo en esta motivación inconsciente de su propia incapacidad de hacer función. Creo que eso es. Sí. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué se puede hacer en el caso de que el niño mienta o manipule en la terapia a sus padres? ¿Se debe trabajar primero esa manipulación? Esa pregunta está interesante. A ver, primero,
manipula. O sea, no sé, no puedo imaginarme una situación en donde, a menos que le conectemos a la máquina de la verdad, esas máquinas, ¿cómo se llaman? Polígrafos, podamos determinar que está mintiendo o manipulando. Entonces, al menos desde mi perspectiva, nosotros estamos trabajando con lo que vemos ahí, con lo que la familia nos trae, ¿no es cierto? Con lo que el niño relata, con lo que los padres definen sobre la situación del niño, las vivencias, y yo no podría decir de forma tajante que eso puede ser en algún contexto una mentira o una manipulación. Es probablemente elementos que se ponen sobre la mesa, partes de la historia, elementos del relato, que todos pueden ser factibles, ¿no es cierto? Pueden ser de trabajar y de construir una narrativa distinta, pero esa categoría de mentir o manipular no entra desde el modelo de trabajo. Me parece que en relación a la idea es una pregunta que puede ubicar y que ubica con este modo de hacer con nuestra práctica, porque cuando nos planteamos qué ocurre, qué se puede hacer con el niño que miente en la consulta, a ver, no necesariamente es saber que el niño está frente al psicólogo, no está frente al abogado, en relación a poder saber qué tan verdad es lo que está diciendo. Acordémonos que si está empleando la palabra para decir contar una narrativa que no es cierta o que creemos que no es cierta, igualmente ahí hay un texto, igualmente ahí hubo un animarse a decir algo que alguien más sostiene que no es verdad o que nosotros creemos percibir que no puede ser verdad. Pues si nos damos cuenta de esta manera, bueno, pues podría también ser una fantasía, podría también ser un intento temporal, podría ser un intento temporal de construcción de algo más, no necesariamente una mentira, sino una construcción temporal de algo más, que si erradicamos esa construcción en tanto el hacerle caer en cuenta o en tanto el decirle estás mintiendo, probablemente se obtura la posibilidad de que esa construcción temporal, pero construcción al fin y necesaria, ¿sí?, se transforme en algo más, ¿sí? Entonces, creo que hay cómo hacer también con esa construcción. Yo creo que si partimos de la premisa de lo que implica esta mentira y de que tal vez es o no es vivida o entendida como una mentira por el mismo niño, estoy de acuerdo con mis compañeras, pero hay ocasiones en que el niño acepta que miente. O sea, de hecho el niño te dice, yo miento a mi mamá, yo miento a mi papá, yo miento en la escuela, y te lo dicen así hasta con esa sonrisita maquiavélica de y yo miento. Eso es un síntoma, eso hay que leerlo así. Entonces, bueno, o sea, no sé, se me ocurre tal vez un caso donde, bueno, ¿y por qué mientes, no? Cuestionarle un poco al niño el por qué está siendo tan orgulloso de asumirse en su propia ley, en decir, yo miento y qué, y qué lindo soy, qué chévere que soy, porque a veces pasa, a veces te lo dicen así en la clínica, en la consulta. Entonces, el tomar el tema de la mentira o de la manipulación otra vez como ese síntoma que está queriendo decir algo de ese niño, no tanto como para llegar a satanizar, decir, mentir está mal, sino procurar entender qué le significa a este niño este tipo de conductas. Hay veces en que pasa mucho con la mentira o pasa mucho con los típicos niños que son conocidos como los malcriados, que hacen un montón de cosas y los papás dicen es por llamar la atención. Pero yo les pregunto muchas veces a los papás, bueno, y cuando el niño está educado y se porta bien, ¿le paras bola? ¿Le haces caso? Y muchas veces lo que hacen es bajar la mirada y claro, el niño existe en tanto
da cuenta de un mal comportamiento, si no, no existe para estos padres. Entonces creo que es necesario tomar cada síntoma que el niño trae o cada síntoma que es relatado por los padres con pinzas un poco para ver qué nos dice por debajo, por detrás, esto que se está evidenciando, sea en los niños o sea en los padres o las personas que refieren a esto. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta menciona que en el caso de padres que exageran sobre la realidad de sus hijos, sobreestimándolos por miedo a que se sientan inferiores, ¿cómo se trabaja con el niño para resolver este problema? ¿Solo se trabaja con los padres en este caso? Repito la pregunta. No se trabaja solo con los padres, creo yo. Perdón que use ejemplos, pero me viene a la mente un caso que no era mío, de una niña de 15 años ya no era niña, pero se comportaba mucho como una niña, y que vivía en el drama total. Vivía en el drama de soy fea, soy horrible, no sirvo, soy una desgracia. Analizando, trabajando con esta chica, se llegó a la idea de que el padre, cuando ella era niña, le decía que era una princesa, la princesa más hermosa de este mundo. A veces lo que el padre dice es sentencia para los niños. Y claro, si nosotros no llegamos a entender eso y a trabajarlo con los chicos, no vamos a hacer muchas modificaciones. Por eso es que yo sí creo que el trabajo no es solamente con los padres, es con ambas partes de la dinámica relacional. Un poco entender, hubiese sido muy sencillo cambiar el es por el para mí tú. Eres la niña más hermosa de este mundo. El para mí tú cambia porque me da la opción de, ok, para mi papá soy, pero de pronto para el vecino no. Y eso no está mal. Y si hacemos esa modificación sencillita, que es un juego de lenguaje simplemente, nosotros logramos modificaciones en bajar la ansiedad de esta chica, por ejemplo, en cumplir la sentencia del padre. Tengo que ser la mujer, la niña más bella, más hermosa, la princesa del mundo. Creo que con eso les respondo. Bien, la siguiente pregunta dice así. ¿Cómo se puede abordar la ausencia de alguno de los padres en la escucha del niño? Abordar la presencia en condición de ausencia, en tanto, o sea, habría que ubicar a qué se remite la ausencia, ¿no? Ausencia en la palabra de lo que te está narrando, a la ausencia física, la ausencia en la consulta, pero sea cual a lo que se remita a esta condición de ausencia, hay cómo poder abordarla en tanto está en una condición de ausencia, es una presencia en condición de ausencia, o sea, el texto que te remite la idea de la ausencia para lo que el niño puede decir en relación a eso, la teoría que el niño tal vez tenga en relación a esa ausencia, lo que le remite a él esa condición de ausencia, y esto colabora en la construcción, obviamente, en lo que él va armando en su trabajo. Por supuesto que se puede trabajar, por supuesto que se lo puede trabajar, ¿no? O sea, no porque esté ausente tiene que quedar el herido de la referencia, que es diferente, ¿no? Y la última pregunta. ¿Cuándo se debe proponer procesos psicoterapéuticos a los padres que traen a un niño a consulta? Yo creo que depende mucho del caso por caso. ¿Cuándo propones tú un proceso psicoterapéutico aparte para los padres de un niño? Cuando vemos que este padre trae a consulta cosas que son muy suyas y que necesitan ser elaboradas, procesadas, tramitadas, más allá de esta dinámica relacional con el niño. Creo que es así.
O sea, a veces esta línea se evidencia muy fácilmente porque el padre, qué bonito lo haces, el padre, en lugar de venir a hablar del síntoma o del niño o de lo que él tiene en relación a este niño, lo que hace es aprovechar el espacio de la consulta para descargar muchísimas cosas, y entonces es un momento oportuno, creo yo, para sugerir, tal vez es prudente que tengas tu propio espacio de escucha. Escuchando las preguntas, me hacía referencia cuando yo estaba en la universidad y había alguien que decía, reformule su pregunta. Que ayudaba mucho el reformular la pregunta, no porque la pregunta no haya que hacerla, sino porque a ratos en lo que uno dice y luego lo escribe, se puede volver a leer y hay algunas cosas que ahí pueden hacer sentido de otra manera. Los términos son muy, muy importantes. Los términos que empleamos, no solamente ahorita para hacer una pregunta, que son válidas evidentemente, cuando trabajamos con niños y cuando estamos sosteniendo ese trabajo frente a los padres, cuando ustedes puedan sostener ese proceso también se irán dando cuenta lo fundamental que son las palabras que elegimos. Las palabras se eligen, las palabras no salen a borbotar, las palabras se eligen, ¿sí? Entonces, ofrecer a ratos a los padres les resulta complejo la condición de la oferta, ¿sí? Caer en cuenta, llevarlos, acompañarlos en ese decir que se anima de los padres a caer en cuenta de que tal vez eso que están planteando a pretexto del niño podrían decirlo en un espacio propio, pero un espacio decidido por ellos para convertirlo en propio, da otro giro. Ahí hay una condición de giro, ¿sí? Porque usualmente en ese ofrecer o a ratos en el sugerir, el padre o la madre no siempre se reconocen, ¿sí? Entonces, déjalo que hable y planteale la posibilidad, ¿no? Y déjalo que se dé cuenta que podría decir de otra manera en otro lugar, ¿no? O si no se anima en ese mismo espacio en el que ya está diciendo algo, y sobre eso tú también puedes algo más plantear, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría solamente agregar, desde el modelo sistémico, obviamente, siempre es terapia familiar. Los padres siempre están en el proceso. Entonces no se les puede ni sugerir, ni invitar, ni están dentro del proceso. Es el terapeuta sistémico el que va a ir definiendo la presencia, la frecuencia, cuándo venir sobre los padres, cuándo venir sobre los hijos, o cuándo hacer una elección sobre un subsistema, trabajar sobre el subsistema conyugal cierto tiempo para luego llamar a otro de los elementos de la familia. Pero toda la familia está en psicoterapia. Entonces, eso es súper importante de que esté clarificado desde el inicio, ¿sí? No es que los padres colaboran activamente en la terapia del hijo, sino que toda la familia está en terapia. Bien, con esto damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Quisiera recalcar nuevamente el tema, el lugar de los padres en el proceso psicoterapéutico del niño. Damos a Soledad, a Cristina y a Rosa Inés un gran aplauso y realmente muchas gracias por su presencia el día de hoy. Les vamos a extender un certificado por su asistencia, así que... Sí, muchas gracias por participar. Samia hará entrega su certificado y para Samia también hay un certificado, y les pedimos solo que nos ayuden a tomarnos una foto del evento, y muchas gracias a todos por asistir también. Les esperamos en la tarde, a las 2 de la tarde continuamos con la última conferencia, efectos psíquicos del aborto. Muchas gracias. Para la transmisión. Gracias.